Tras 2 años de mantener su relación oculta a los medios, Ingrid Coronado finalmente habló. Pero no solo confirmó su amor, sino que también reveló una noticia que causó revuelo en el mundo del espectáculo. Es el amor de mi vida, y estamos esperando un hijo. En ese momento el público contuvo la respiración. ¿Quién era el misterioso hombre que había abierto el corazón antes herido de Ingrid? ¿Por qué decidió guardar silencio durante tanto tiempo? ¿Y cómo comenzó realmente la historia detrás de esta emotiva relación? Después de 2 años de silencio absoluto, de evadir preguntas y de manejar cada aparición pública con una cautela casi quirúrgica, Ingrid Coronado finalmente decidió hablar. Nadie sabía exactamente qué esperaba escuchar de ella, pero nadie imaginó la dimensión de lo que estaba a punto de revelar. Con una expresión serena y una emoción imposible de disimular, Ingrid pronunció las palabras que hicieron que miles de personas se quedaran inmóviles frente a sus pantallas. Estoy enamorada, y estoy esperando un hijo con el amor de mi vida. El mundo del espectáculo se sacudió en cuestión de segundos. No solo porque Ingrid había mantenido su vida sentimental en absoluto misterio durante tanto tiempo, sino porque la manera en que lo dijo transmitía una felicidad auténtica profunda, la clase de alegría que brota cuando una mujer encuentra después de muchas tormentas un refugio real. Aquella confesión no parecía un anuncio mediático. Parecía una liberación, un suspiro contenido que por fin encontraba espacio para salir a la luz. En redes sociales, los comentarios comenzaron a multiplicarse a una velocidad vertiginosa. Algunos celebraban la noticia con entusiasmo. Otros intentaban adivinar quién era el hombre que había conquistado el corazón de Ingrid. Había quienes se mostraban sorprendidos y quienes aseguraban que algo se sospechaba. Pero más allá del ruido, lo que realmente llamó la atención fue la reacción del público, una mezcla de ternura, incredulidad y profunda curiosidad. Ingrid siempre había sido una figura querida, respetada, pero también muy reservada. Que compartiera algo tan íntimo significaba inevitablemente que detrás había una historia poderosa. Esa mañana, mientras daba la entrevista, Ingrid no solo confirmó su embarazo. Habló con una sinceridad que conmovió incluso a los presentadores. Contó que estos 2 años no habían sido fáciles. Había atravesado momentos de duda, de miedo, de inseguridad, pero también había vivido experiencias que la transformaron por completo. Explicó que su silencio no era distanciamiento sino protección. Protección para ella, para su pareja, para la vida que estaban construyendo lejos del ruido mediático. A medida que hablaba se notaba que sus palabras no estaban ensayadas. Fluían con una naturalidad que solo tienen las verdades que se guardan mucho tiempo. Dijo que había tardado en compartirlo porque quería asegurarse de que aquello que estaba viviendo no fuera solo una ilusión pasajera. Quería sentir estabilidad, confianza, arraigo. Y cuando finalmente lo sintió, supo que era el momento de abrir la puerta al mundo y permitir que la acompañaran en esta nueva etapa. Una de las frases que más impactó fue cuando, con una sonrisa tímida pero luminosa, admitió: «Él es el amor de mi vida». Ingrid, que rara vez hablaba de su vida privada, lo dijo con la convicción de quien por fin ha encontrado la paz que buscó por años. No necesitó describirlo ni justificarlo. Bastó la manera en que lo dijo para entender que detrás de esa historia había un amor maduro, sólido y profundamente sanador. Mientras la entrevista avanzaba, los presentadores intentaban contener su sorpresa. Le preguntaron cómo había logrado mantenerlo en secreto tanto tiempo, cómo había manejado los rumores, cómo se sentía ahora que la noticia era pública. Ingrid respondía con calma, como si hubiera estado esperando este momento para liberar todo aquello que había guardado en silencio. Incluso compartió que al principio, el miedo a ser juzgada o malinterpretada la paralizaba. Pero con el tiempo comprendió que la felicidad no puede vivirse desde el temor, y mucho menos desde la culpa. Contó que la decisión de revelar la noticia no fue impulsiva. La tomaron juntos con cariño y mucha reflexión. Ambos querían que la llegada de su hijo estuviera rodeada de amor, no de especulaciones. Y aunque sabían que el anuncio generaría revuelo, confiaban en que la verdad dicha desde el corazón
sería suficiente para desarmar cualquier crítica o rumor. En un momento de la conversación sus ojos se humedecieron. No por tristeza, sino por gratitud. Dijo que esta nueva etapa la había reconciliado con partes de sí misma que creía perdidas. Que la maternidad vivida desde un lugar tan distinto al que alguna vez conoció, le había devuelto una ilusión profunda. Y que por primera vez en muchos años, se sentía completamente acompañada. Cuando la entrevista terminó, el silencio en el estudio fue casi reverente. Todos sabían que acababan de presenciar algo más que un anuncio. Habían sido testigos de una mujer renaciendo. Ingrid no solo confirmó su embarazo, abrió las puertas de su vida emocional para mostrar al mundo que el amor, cuando llega en el tiempo correcto, tiene la fuerza de reconstruir lo que una vez se rompió. Ese día, Ingrid Coronado dejó de ser únicamente la figura pública reservada y profesional que todos conocían. Ese día se mostró como una mujer plena, enamorada y profundamente feliz, lista para escribir un capítulo que, según sus propias palabras, será el más importante de su vida. Mantener un amor en silencio durante 2 años, en un mundo donde cualquier gesto puede convertirse en titular, fue un desafío que solo alguien con la disciplina emocional de Ingrid Coronado podría lograr. Mientras el público analizaba cada detalle de su vida, ella aprendió a moverse entre sombras, cuidando cada paso, cada palabra, cada aparición en público, para evitar que algo tan sagrado como su relación se volviera un espectáculo. No fue por vergüenza ni por falta de certeza, fue por convicción. Desde el primer momento ambos supieron que lo que estaban construyendo necesitaba crecer lejos del ruido. Su historia comenzó de manera inesperada, como suelen comenzar las historias que verdaderamente cambian la vida. Una conversación casual. Un cruce de miradas que despertó algo silencioso, pero poderoso. No hubo fuegos artificiales, ni promesas impulsivas. Hubo conexión. Una conexión tranquila, madura, que no necesitaba anuncios. Ingrid, acostumbrada a la intensidad y a las emociones desbordadas de su pasado, se encontró de pronto con un ritmo distinto, un amor que avanzaba despacio, con paciencia, sin presiones. Al principio ni siquiera ella estaba segura de qué estaba sintiendo. Después de años en los que su vida sentimental había sido escrutada, cuestionada, y a veces incluso manipulada, Ingrid tenía miedo de abrir su corazón demasiado pronto. Pero él no pidió nada. No exigió respuestas inmediatas ni proclamaciones dramáticas. Simplemente estuvo ahí, constante, presente, sin invadir su espacio. Ese estar tan simple y tan raro al mismo tiempo fue lo que la conquistó. A medida que su relación avanzaba, comenzaron a encontrarse en lugares discretos, cafés pequeños, donde nadie los reconocía, paseos cortos a horas, donde el mundo parecía dormido. Aprendieron a comunicarse sin necesidad de decirlo todo, a entenderse en silencios que no pesaban, a construir una intimidad sin cámaras alrededor. Ingrid descubrió que el amor lejos del ruido se siente distinto, más profundo, más auténtico, más sincero. Pero ocultarlo no siempre fue fácil. Había momentos en los que deseaba compartir su felicidad con el mundo, gritarla sin miedo. Sin embargo, sabía que hacerlo demasiado pronto podía poner en riesgo lo que estaban construyendo. Así que guardó cada emoción en un lugar íntimo, casi sagrado, donde nada ni nadie pudiera contaminarla. En ocasiones, él también expresaba su deseo de vivir su amor libremente, pero ambos entendían que la privacidad era la única forma de proteger su historia de distorsiones mediáticas. Hubo días especialmente difíciles, días en los que los rumores inventados por la prensa la hacían cuestionarse si el silencio valía la pena. Noticias sobre supuestos romances, comentarios crueles, especulaciones sin fundamento. Todo eso la afectaba más de lo que dejaba ver. Pero él siempre estaba allí para recordarle que lo único real entre ellos era lo que vivían juntos, no lo que los demás creían ver. En esos 2 años no faltaron pruebas de fortaleza. Tuvieron que aprender a sincronizar 2 vidas llenas de responsabilidades, horarios complejos y presiones externas. Ingrid, con su carrera consolidada y su rol de madre, necesitaba equilibrio. Él lo entendió desde el principio y jamás intentó forzar un ritmo que no fuera el de ella.
Por eso su relación creció de manera tan orgánica, porque cada paso fue elegido, no impuesto. Había noches en las que Ingrid se permitía pensar en el futuro siempre con cautela, siempre con ese miedo suave que queda después de haber sido herida antes. Pero entonces recordaba cómo él la miraba con una mezcla de ternura y respeto que casi nadie había sabido ofrecerle. Y ese pensamiento bastaba para devolverle la calma. Lo que más sorprendía a Ingrid era la sensación de libertad emocional que él le daba. No tenía que fingir seguridad, ni esconder dudas, ni mostrarse fuerte todo el tiempo. Podía ser vulnerable sin temor al juicio. Podía confesar sus miedos sin sentir que estaban siendo usados en su contra. Esa libertad, algo tan esencial pero tan difícil de encontrar, se volvió el cimiento de su relación. Y así, entre risas discretas, mensajes escritos al amanecer, abrazos que no podían ser fotografiados, y sueños compartidos en voz baja, pasaron 2 años completos. 2 años de amor silencioso, pero lleno de vida. 2 años de construir un mundo propio, donde el ruido externo no tenía acceso. Cuando Ingrid decidió compartir su verdad al mundo, lo hizo no porque su relación necesitara validación, sino porque ya estaba lista para vivir ese amor con el corazón abierto. Y ese paso tan esperado marcó el final de una etapa secreta, pero también el comienzo de la más luminosa. Durante mucho tiempo, Ingrid Coronado creyó que el amor, al menos, ese amor profundo que toca fibras invisibles, no volvería a ser parte de su vida. No porque hubiera perdido la fe, sino porque había aprendido a proteger su corazón después de tantas experiencias que la habían dejado desgastada. Y sin embargo, apareció él. No llegó con promesas grandiosas ni declaraciones impulsivas. Llegó con una presencia tranquila, con un modo de mirar que no exigía nada, y al mismo tiempo lo ofrecía todo. Desde el principio, lo que más sorprendió a Ingrid no fue su aspecto ni su voz, sino la paz que emanaba de él. Era un hombre que no necesitaba imponerse para hacerse notar. Su energía era firme, pero suave. Segura, pero humilde. Tenía esa cualidad extraña que solo poseen las personas que han aprendido a vivir con autenticidad. No intentaba impresionar, no buscaba atención. Simplemente era él mismo. Y eso, para alguien como Ingrid, acostumbrada a lidiar con máscaras y expectativas ajenas, fue un alivio inesperado. Lo que realmente la enamoró fue su manera de escuchar. No escuchaba para responder ni para corregir, ni para llenar silencios incómodos. Escuchaba para entender. Cuando ella hablaba de sus temores, de su pasado o de sus dudas, él no intentaba minimizar su dolor ni ofrecer soluciones rápidas. Lo único que hacía era estar ahí presente con una calma que la envolvía y la hacía sentir segura. Y para Ingrid, sentirse segura era un lujo que no había tenido en mucho tiempo. Sus conversaciones se volvían profundas sin proponérselo. Podían hablar de lo cotidiano, del clima, de la rutina, de planes sencillos. Y de pronto, sin darse cuenta, estaban compartiendo pensamientos íntimos que rara vez habían expresado en voz alta. Había una química que no explotaba en fuegos artificiales, sino que se encendía lentamente como una luz cálida que ilumina sin deslumbrar. Era la clase de conexión que no necesita ser explicada, simplemente se siente. Él también había vivido lo suyo. No hablaba demasiado del pasado, pero lo suficiente para que Ingrid entendiera que no venía en blanco, que también tenía cicatrices, aprendizajes y batallas ganadas a pulso. Pero a diferencia de otros, él no permitía que sus heridas definieran su manera de amar. Al contrario, parecían haberlo vuelto más respetuoso, más consciente, más atento. Con él, Ingrid nunca sintió que tenía que competir, que tenía que probar algo, que tenía que ser perfecta. Podía ser vulnerable sin miedo, fuerte sin exigencias y auténtica sin disculpas. Otra cosa que la cautivó fue su sentido del humor. No era el tipo de humor ruidoso o exagerado. Era más bien una chispa sutil, inteligente, que aparecía en los momentos precisos para aliviar tensiones o para recordarle que la vida también era ligera. Podía hacerla reír incluso en días difíciles. Y esa capacidad tan simple, tan humana, se convirtió en uno de los cimientos más fuertes de su relación. Pero quizás lo que más marcó la diferencia
fue la manera en que él respetaba sus tiempos. Ingrid necesitaba avanzar despacio con cuidado para asegurarse de no repetir errores del pasado. Y él lo entendió desde el primer día. Nunca la presionó para definir la relación, nunca exigió más de lo que ella podía dar en cada etapa. Tenía la paciencia de quien sabe que las cosas verdaderamente importantes no se fuerzan. Y esa paciencia combinada con su constancia, construyó una base emocional sólida que Ingrid no había conocido antes. Él no solo la acompañaba, la sostenía sin asfixiarla, la impulsaba sin empujarla, la admiraba sin idealizarla. Había una madurez en su forma de amar que la conmovía profundamente. Cuando la miraba Ingrid sentía que era vista de verdad, no como la figura pública que todos conocían, sino como la mujer que era en sus momentos de silencio, de duda, de vulnerabilidad. Hubo un día en particular que selló algo dentro de ella. Estaban caminando sin prisa conversando de cosas simples cuando él tomó su mano con una naturalidad tan suave que a Ingrid le tembló el corazón. No fue un gesto calculado ni un intento de demostrar nada. Fue espontáneo, genuino. Y en ese instante ella entendió que el amor no siempre llega con estruendo. A veces llega así silencioso, pero tan profundo, que cambia el rumbo de tu vida. Fue entonces cuando supo que él era diferente, que con él la vida podía ser más amable, más clara. Que ese hombre tranquilo, presente, auténtico, no era solo una compañía, era un hogar emocional. Y allí, sin anunciarlo, sin planearlo, sin resistirse, Ingrid volvió a creer en el amor. La noticia de que estaba embarazada llegó a la vida de Ingrid Coronado, como un rayo suave de esos que iluminan todo sin destruir nada. No fue una sorpresa acompañada de miedo, sino de una emoción tan profunda que la dejó sin palabras. Estaba sola cuando vio el resultado, y por unos segundos el mundo pareció detenerse. Sintió como el corazón se le aceleraba, como la respiración se volvía corta, como una oleada de amor repentino le subía por el pecho. No esperaba que sucediera en ese momento ni de esa manera, pero cuando lo vio, supo que era exactamente lo que la vida quería regalarle. Durante unos minutos, se quedó quieta sosteniendo el test entre los dedos, como si fuera una pieza frágil de su propio destino. Pensó en su pasado, en su presente, en el camino que había recorrido para poder llegar al punto donde estaba ahora. No era solo un embarazo, era la confirmación de un capítulo nuevo que venía gestándose desde hacía tiempo. Un capítulo que tenía el nombre del amor que había encontrado y que ahora se expandía hacia un futuro compartido. Cuando él llegó y vio su expresión, no necesitó palabras. La abrazó sin preguntar con una ternura que la desarmó por completo. Y cuando finalmente ella le mostró el test, él sonrió de una forma que Ingrid jamás olvidará. No fue una sonrisa eufórica ni exagerada. Fue una sonrisa llena de paz, como si en ese momento él también supiera que la vida estaba a punto de transformarse para siempre. La tomó de la mano, la miró a los ojos y le dijo que estaban listos, que juntos podían con todo. Y en ese instante Ingrid sintió que todo encajaba. Las semanas siguientes fueron una mezcla de emociones suaves pero intensas. Ingrid empezó a notar pequeños cambios en su cuerpo, una sensibilidad más aguda, un cansancio dulce, que la obligaba a pausar una conexión profunda con la vida que crecía dentro de ella. Cada uno de esos síntomas que en otro momento tal vez la habrían inquietado, ahora, le parecían señales hermosas. Era como si su cuerpo le hablara con un lenguaje nuevo, un lenguaje que solo las futuras madres pueden entender. Él estuvo presente en cada paso de una manera delicada y constante. Acompañaba sus dudas sin minimizar nada, celebraba cada cambio, la cuidaba con un amor que la hacía sentir más fuerte. Nunca la trató como si fuera frágil, la trató como si fuera valiosa. Y esa diferencia tan importante, tan sutil, fue clave para que Ingrid viviera este proceso desde la alegría y no desde el miedo. Las visitas al médico se convirtieron en rituales que ambos esperaban con ilusión. Cada ecografía era un pequeño milagro. Ingrid se emocionaba al escuchar el latido rápido y fuerte sonando como un anuncio de vida pura. Él apretaba su mano cada vez como si quisiera recordarle que estaban juntos, que ese bebé era fruto de un amor que había crecido en silencio y que ahora se manifestaba con toda su fuerza.
No todo fue perfecto, por supuesto. Había días de incertidumbre, de cansancio extremo, de cambios hormonales que la hacían llorar sin motivo. Pero incluso en esos días Ingrid descubría que había algo sagrado en permitir que la vida la transformara. No se exigía perfección, se permitía sentir. Y él, siempre paciente, siempre sereno, sabía cómo acompañarla sin invadirla. Entendía cuándo hablar, cuándo callar, cuándo abrazarla y cuándo simplemente quedarse a su lado. Una de las noches más significativas fue cuando, mientras se acomodaban para dormir, él colocó su mano sobre su vientre y sintió un leve movimiento. Fue apenas un susurro, un gesto diminuto pero suficiente para que ambos se quedaran en silencio con lágrimas contenidas. Era la primera vez que ese bebé, todavía tan pequeño, se hacía presente con claridad. Ingrid lloró suave, él le besó la frente, y por un momento parecían estar suspendidos en un universo donde solo existían ellos tres. Conforme avanzaron los meses, Ingrid comenzó a imaginar el rostro de su hijo, su voz, su risa. Pensaba en cómo sería verlo nacer, en los primeros pasos, en las noches sin dormir, en todo lo que vendría. Pero no con preocupación, sino con un amor que crecía a cada día. Era un amor distinto, más grande, más incondicional. Esta etapa también fortaleció aún más su relación. A través del embarazo, él no solo se mostró como compañero, sino como futuro padre. Preparó la habitación, leyó sobre crianza, la acompañó a cada control médico. Y cada gesto suyo era una confirmación silenciosa de que Ingrid no estaba sola, que nunca más tendría que cargar con una vida que la asfixiara, que ese capítulo de su historia había quedado atrás para siempre. El embarazo no llegó como un accidente, ni como un desafío. Llegó como la prueba más hermosa de que el amor, cuando es verdadero, encuentra la manera de expandirse. Y para Ingrid Coronado, este bebé no solo es un hijo, es una segunda oportunidad. Un comienzo luminoso que le recuerda cada día que la vida, incluso después de tantas heridas, todavía sabe sorprender con ternura. La Ingrid de hoy no se parece en nada a la mujer que hace unos años intentaba recomponerse de tantas tormentas internas. La transformación no ocurrió de golpe. Sucedió poco a poco, de la mano del amor, de la calma, de un embarazo que le devolvió la ilusión. Y sobre todo del descubrimiento de que merecía construir una vida distinta. Ahora, en esta etapa luminosa, Ingrid se siente más segura, más consciente y más conectada con lo que realmente importa. Cada mañana al despertar, coloca instintivamente una mano sobre su vientre. Ese gesto se ha convertido en una especie de ritual íntimo, una manera de recordarse a sí misma que está viviendo un milagro que jamás imaginó volver a experimentar. Y mientras siente los movimientos suaves del bebé, también siente un agradecimiento profundo hacia el camino que la trajo hasta aquí. No fue un camino fácil, pero fue necesario. A través del dolor, del silencio, de las dudas y de los renacimientos, Ingrid fue reconstruyéndose desde adentro. Él, su compañero, ha sido un pilar que no se tambalea. La observa con admiración genuina, como si cada cambio en ella fuera motivo de celebración. A veces, mientras la mira preparar alguna pequeña cosa para el bebé o leer un libro sobre maternidad, se acerca, la abraza por la espalda y le susurra algo que solo ellos dos entienden. Es en esos gestos cotidianos donde Ingrid encuentra la confirmación de que eligió bien, de que esta vez el amor no es un salto al vacío, sino un abrazo que la sostiene. Los preparativos para la llegada del bebé se han convertido en una aventura compartida. Han elegido colores, muebles, pequeños detalles que imaginan acompañarán los primeros años de su hijo. Y mientras lo hacen, conversan sobre el futuro. No sobre un futuro idealizado, sino sobre uno real, donde ambos se comprometen a crecer, a cuidarse, a ser un equipo incluso en los días difíciles. Ingrid sabe que la maternidad no será perfecta, que habrá noches de cansancio y momentos de incertidumbre, pero también sabe que esta vez no estará sola enfrentando nada. En medio de esa felicidad íntima, Ingrid también ha pensado mucho en las personas que la han acompañado a lo largo de su carrera. Sus seguidores, quienes han celebrado sus logros, llorado con sus pérdidas y esperado pacientemente a que ella volviera a brillar. Por eso, cuando por fin decidió anunciar su embarazo,
Lo hizo con la convicción de que compartirlo era una manera de agradecer, de decir aquí estoy, sigo de pie, sigo creyendo en la vida. Y aunque muchos le han preguntado por qué decidió hablar justo ahora, su respuesta es siempre la misma y profundamente honesta. Porque ahora soy feliz de verdad, y lo que nace desde la felicidad vale la pena ser compartido. No hay estrategia detrás, no hay intención de generar polémica. Solo hay una mujer que se siente plena y desea que esa luz alcance a quienes la han acompañado con cariño durante tantos años. El mensaje que más repite en privado y que de alguna manera se ha convertido en su filosofía de vida es simple pero poderoso: nunca es tarde para volver a empezar. Ingrid quiere que quienes la siguen entiendan que incluso después de pasar por momentos oscuros, siempre existe la posibilidad de un renacimiento. Que ningún dolor es eterno si uno tiene el valor de cambiar su historia. Que el amor, cuando llega de la manera correcta, no exige sacrificios absurdos, sino que sana. Hoy, mientras se prepara para convertirse nuevamente en madre, Ingrid mira hacia el futuro con una serenidad que jamás había experimentado. No siente prisa ni temor, siente certeza. Una certeza hecha de pequeñas cosas, la risa compartida con su pareja, la ilusión de ver el rostro de su hijo, la tranquilidad de saber que finalmente está construyendo la vida que merece. Y en cada paso, en cada decisión, en cada suspiro de felicidad, Ingrid lleva en el corazón lo mismo que desea para todos aquellos que alguna vez se sintieron perdidos, que encuentren un lugar donde puedan respirar, amar y ser amados sin miedo. Que encuentren como ella encontró un futuro digno de esperanza. A veces la vida nos sorprende justo cuando dejamos de esperar. La historia de Ingrid es un recordatorio de que incluso después de momentos difíciles, siempre existe un rincón donde el amor vuelve a respirar. Su valentía para abrir el corazón de nuevo, para abrazar una nueva etapa y para compartir su felicidad con el mundo, nos invita a creer que cada final puede contener un nuevo comienzo. Si esta historia tocó algo en ti, quizás sea porque todos guardamos un deseo silencioso de renacer, de empezar otra vez, de construir una vida que nos haga sonreír incluso en los días inciertos. Y si Ingrid pudo encontrar esa luz, tal vez tú también estés más cerca de la tuya de lo que imaginas. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Si quieres seguir explorando relatos que inspiran, emocionan y nos recuerdan la belleza de seguir adelante, te invito a suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos descubriendo historias que nos conectan, nos transforman y sobre todo nos hacen sentir